For my first trick, pulling the dog out of the hat. Thank you, Chippy. Now for some credits. Impressed, eh? Well, watch this. Let me try that again. The wand never fails. I'm getting the idea, and now for my next trick. Oh well, back to the old drawing board. Bienvenido al programa de Peters de Graham. Y aquí estamos de nuevo con el último trozo de la historia de las aventuras gráficas. Con Carmelo. Y a todos y vamos a hablar un poquitín sobre otro tipo de aventuras gráficas, no dentro ya de los dos grandes estudios que eran Sierra y LucasArts, sino un poco en general de todo lo que se hizo aparte de esos dos monstruos que copaban el mercado. Y bueno, comentanos tú más o menos, que es el que más conoce a este tipo de juegos. Vamos a ir un poquito por orden más o menos. Quiero recordar las aventuras de Tex Murphy desde el 89 al 98, que eran aventuras gráficas, tenían más de películas interactivas, eran realmente con actores rodadas, pero eran interesantes, eran curiosas. Era con el boom del CD, sacaron varios títulos y eran curiosos. Otras más, por ejemplo, era Leader Goddess of Phobos 2, Return to Zork, otras de esas aventuras clásicas de Activision, otras de estas que yo no lo consideraría aventura gráfica tampoco, Little Big Adventure 1 y 2 de Adeline, que bueno, eran más aventurillas, sí, pero bueno, eran juegos muy destacados. Tenía algo de plataformas también, porque era vista isométrica, y de hecho hicieron un remake ahora para Android, pero bueno. Otro de los juegos clásicos a recordar era el Simon the Sorcerer, la saga Simon the Sorcerer 1, 2 y 3, creo que hay 4. Sí, lo tengo por aquí, en algún lado lo tendré. Aquí está. Sobre todo la segunda parte, esta segunda parte es mejor. La 1 está bien. Este es el típico juego clásico, muy rollo Sierra, ¿no? Muy rollo Lucas. Rollo Lucas. De hecho, tiene poco que envidiar al Monkey Island, en cuestión de calidad, estética. Los dos están doblados, no muy bien doblados, pero bueno, están bien doblados. Es una edición que sacaron en CD. Y sobre todo su segunda parte es la mejor de toda la saga. Hay una tercera, cuarta, no sé, una quinta parte. Pero ya eran títulos menores, incluso un poco casi como fuera del sistema, o sea, eran casi rollo indie, ¿no? Es lo mismo, esta saga cuando llegó el 3D le sentó muy mal el rollo 3D. Pero bueno, la segunda parte sí era muy Monkey Island. ¿Por qué? Porque Simon era uno de esos personajes que podía aguantar debajo del agua durante más de 10 minutos, igual que otros videojuegos, como decían, como otros. Bueno, tenía muchos homenajes, Estaba muy bien esa aventurilla. ¿Qué más podemos hablar? Por ejemplo, Darkseid. Sí, señores. La saga de Darkseid. Cyber Drains. El genio Giger era aquí. Fue consultado fue llamado para que le hicieran los diseños de Darkseid. Cogieron algunos de sus obras y los implementaron. ¿En qué trataba Darkseid? Se supone que había una especie de invasión alienígena, pero al otro lado, en el otro universo. Entonces este personaje era como que tenía una pesadilla y le habían insertado una cosa alienígena en el cerebro y tenías, no sé si eran 3 días, para poder quitártelo. Entonces era una aventura que era como que corría en tiempo real o algo así, o contrarreloj. Tenías un tiempo y tenías que ir a cruzar al otro lado, Bueno, era una aventura bastante complicada, tenía más resolución, pero tenía no tantos colores. O sea, que decir, por ejemplo, sacrificaron la cantidad de colores de 256 colores por una resolución mayor, aunque sea con tonos más grises. Y era Giger el propio que hacía los dibujos y los diseñadores. De hecho, incluso en Micromanía tenían varias entrevistas hablando sobre esta obra y visualmente era espectacular. Como aventura en sí o como juego en sí no era muy para allá, ¿no? Había 2 partes, Me acuerdo que Giger, una de las condiciones que había dicho para poder hacer este juego, decía que lo que no quería era que saliera para Nintendo. No quería este juego para Nintendo, era una de las condiciones que ponía. ¿Qué más podemos hablar por aquí? Por ejemplo, Innocent Until Couch era otro de esos juegos que era curioso, era divertido este juego, pero tampoco iba más allá.
Bueno, Dynamics Adventure. Es uno de estos juegos que era el Hearts to Shine. Sí, que era tipo película, en No plan... era vídeo, este es más antiguo, eran disquetes, pero eran fotos, tenía alguna animación, pero eran fotos con actores. Era VGA, me parece. Visualmente en aquel momento era la hostia. Hoy día parece malo, pero bueno, limitaciones técnicas que... Pero bueno, era un juego que gráficamente ya os digo que era muy impactante en su momento, pero era bastante simple, ¿no? Bueno, es uno de estos. Después también quiero nombrar toda la saga de Sherlock Holmes, que todavía hoy día continúa. Aventuras gráficas de Sherlock Holmes que eran bastante buenas, el escarpelo mellado y... Es un personaje que da bastante para aventura gráfica, es un... Pero incluso este último Sherlock Holmes que hicieron tiene el espíritu de esa aventura gráfica, aunque es más arcade o tiene más cosas, pero sí que tiene eso de... Tiene ese espíritu de investigación, de hablar con la peña, de tal, y sí que siguen... Hay, no sé, de Sherlock Holmes debe haber como 10 o 15 juegos, algunos más interesantes que otros, pero bueno, el escarpelo mellado era el primero y había algunos más que visualmente estaban muy guays, tenían voces bastante más dobladas en español, pero bueno, hoy día es un poco complicado hacerlos funcionar con el Windows, pero bueno, eran juegos interesantes para mencionarlos, ¿eh? Y después tenemos otros de los clásicos que aquí a mí me gustó muchísimo, que era el Shadow of the Comet, que era basado en la llamada de Tulu, era en Eastwood, el pueblo donde estaban los profundos gobernando, y tú ibas por allí de reportero porque iba a pasar justo el cometa Halley. Y está muy chulo este juego, es muy interesante la estética que coge, porque mezcla entre fotos, lo retoca como cuadros de la época, no sé, es una cosa de una estética un poco curiosa. Lo movías con los cursores, el Ternian, había otro que era también con este engine, era francés de Infogrames, y después había un tercero que era Prisoner of Ice, que este sí era malo. El anterior era muy bueno, este sí era horrible, este juego, doblado horrible. Tú mira, el doblaje era tan malo que había una escena en que había 3 nazis y en uno hablaba catalán, otro con acento vasco y otro con acento gallego. 3 nazis bilingües. Era horrible, es decir, estás jugando a un juego de estética de terror y te salen con chiquito casi prácticamente. Bueno, Prison of Ice era como una versión de las colinas, las montañas de la locura, que iban a la Antártida y encontraban a los antiguos y salían por allí y tal. Es decir, la historia estaba chula y tal, lo que pasa es que el juego en sí era bastante flojo. Me acuerdo que lo compré en su momento, costó una pasta y fue un poco una decepción. Pero bueno, podemos nombrar más. Por ejemplo, la saga Mundo Disco. Bueno, que jugó la primera parte para PlayStation y era un juego bastante... Estaba muy chulo. Sobre todo muy visual, un colorido muy tal. Y luego después estaba basado en los libros de Terry Pratchett. ¿No? Que aquí fue cuando llegaron, los libros empezaron a vender a raíz de esta saga. Yo no conocía a Terry Pratchett hasta el juego. Y la verdad es que los libros están muy graciosos, están muy bien, y el juego plasma el Rizwin, que es el protagonista, realmente sí lo capta, ¿no? Y además tenía una cosa, que el cajón ese con patas, ese era tu inventario. Y el cursor era la hada esa que te seguía. O sea, estaba muy bien implementado, muy guay. Y está basado en uno de los libros, lo tengo por aquí apuntado, el primer episodio. El primer episodio era que era Guardias, que era basado en el libro de Guardias, en el cual unos sectarios estaban intentando convocar o despertar a un dragón para destruir todo. Bueno, ahora sí, estaba gracioso. A raíz del éxito de esta aventura gráfica, que quizá hoy está un poco... Hoy quizá ha envejecido un poco mal, pero hay como varios episodios más, incluso uno de ellos que creo que llevas la muerte. Y bueno, son aventuras gráficas que estaban curiosas, eran simpáticas. Después quiero también mencionar Revolution, Club of the Tempest, Benalif Steel Sky y sobre todo la saga Broken Sword de 1996. Ese juego que tanto, en la época del tercer juego de Monkey Island, y que tanto influenció con ese tipo de dibujo animado tan currado. La verdad que era un juego, sobre todo la temática que tenía de caballeros templarios y esas organizaciones y demás, era un juego que visualmente entraba mucho por la vista, y la verdad que yo jugué y en su momento fue un juego que me impactó bastante, sobre todo por eso, por la calidad gráfica que tenía. Un poco la temática que tenía templaria y demás era
Bueno, era un poco... recordaba un poco a lo que fue después las películas estas o los libros de... Sí, de Dan Brown. De Dan Brown, ¿no? Sí, tenía una temática así, en plan, un poco conspiraciones y demás, todo con una ambientación de mundo templario en la actualidad. Sí, tenía una estética así un poquito cartoon seria, sí, no era de dibujo animado. Pero sí que, pero bueno, más currado. Más, que ibas a Francia y tomas un café en un sitio, empezaba así, y cae una bomba y ahí empieza toda la historia. Y tal, yo este juego a mí me gustaba, y de hecho me acabé los tres. A ver, lo que pasa es que es verdad que... es muy bueno y luego después la historia va bajando un poco de nivel. Y lógicamente un juego que lo principal era la historia, porque bueno, era lo que más original lo hacía, pues que la historia flojea hace que tampoco sea tan bueno ni que enganche. Yo digo que el primero fue para mí un pelotazo. Pero bueno, eran juegos que... eran difíciles, Eran dificilillos, pero a mí me gustaron y los jugué, pero sí es verdad que eran juegos que tenían mucho texto, era mucho hablar, y te movías poco, quizá... Luego después no eran muy rejugables, por ejemplo ahora mismo no me los pongas, que no los voy a jugar. O sea, en su momento fueron un bombazo, pero en su momento. Y por ejemplo los han recuperado para Android hace poco. Sí, y son juegos... Pero tienen alguna cosilla diferente, yo estoy echando una ojeada. Es que hay versiones extendidas. Yo vi una para la tablet, creo que fue, bueno, antes se hace para Android tipo para tablets y ahí en plan sacando más partido a lo táctil. Pero que quiero decir que son juegos que se adaptan muy bien a la tablet y hay unas versiones extendidas y todo eso. Sí, a ver, si la aventura gráfica es un juego que para tablets yo creo que tiene todavía ahí bastante campo de venta, tanto que se programa tanto para tablets y móviles. Pues sí. Bueno, después hay otros que no tenemos que dejar de nombrar, que es el Legend of Kyrantia de Westwood, que es una trilogía que estaban muy guapos gráficamente y eran bastante divertidos, pero siguen teniendo una... quizá también han envejecido bastante mal hoy día a la hora de jugarlos, más por el engine o la manera de tal que por otra cosa. Y después hay otro que es también de Westwood, que es el Blade Runner. Es un auténtico juegazo. Eran 3 o 4 CDs. Gráficamente era un portento porque eran con gráficos en plan muy buenos, de muy buena calidad. Y luego después estaba basado, no en la película, sino estaba basado en el mundo Blade Runner. Manejabas a un detective que tenía que investigar también un tema de otro Blade Runner, que tenías que investigar una serie tenías que buscar una serie de un asesinato y producido por un replicante. Y lo que llamaba la atención de este juego, aparte de que estaba doblado bastante bien al castellano, eran los finales. No sé, tenía 17 finales en plan diferentes. Luego decían que bueno, había con diferentes pequeñas variaciones, había un montón, pero toda la temática y la estética de Blade Runner la encontramos en el videojuego. Un juego, vamos, una calidad alta y vamos, muy bueno. A nivel de las películas, para mí, o sea, un juego a tener en cuenta en el tema de aventura gráfica muy estilo point and click. Tenía una cosa muy chula este juego que era la iluminación, porque jugaba mucho con los ventiladores y las iluminaciones. Era todo pre-renderizado de esto, de 3D. En 3D. Y luego después también tenía una pequeña parte de acción, porque podías utilizar el arma, en ciertos momentos podías meter el arma y tenías que, lógicamente con las limitaciones de la aventura gráfica, pero abatir a replicantes, podías elegir matarlos o no. Pero bueno, tenía una pequeña parte de acción, aparte de toda la parte de investigación, que por ejemplo no solamente conversacional y con objetos, sino también con ciertos aparatos. Por ejemplo, tenías un aparato para fotografías, que podías buscar en la fotografía pistas, esas pistas te daban acceso a líneas de diálogo diferentes. Pero bueno, el juego, a ver, no estaba mal, pero quizás sí que ha envejecido un poco mal ahora y digamos que se va cayendo después hacia el final. Empieza muy fuerte. Empieza muy fuerte, tiene un inicio muy bueno, sobre todo porque es prácticamente parecido al casi tal cual de la película. Pero el final, como hay muchos finales y muchas variaciones de finales, luego al final se atropella un poco. Pasan las cosas muy rápido y se atropella un poco. Bueno, y para nombrar hay más juegos por ahí, que es The Big Red Adventure, que estaba en la Unión Soviética, había una serie de comunistas ahí, había una trama ahí política y tal. Otro de los juegos importantes, relativamente modernos, uno de los últimos retazos de las aventuras gráficas, que era el Dreamfall de Longest Journey, que este juego estaba gracioso porque era de universos paralelos, un mundo de fantasía, un mundo que era un poco más moderno, y era una chica la protagonista, lo que ocurría en uno pasaba en otro y tal. Había varias partes, me parece, o varias secuencias.
Y era un juego que estaba gracioso, era de los juegos que distribuyeron en las revistas en vez de en los sitios oficiales, que lo distribuía FX y estaba bien. Sí, ese tipo de FX. Fight de Amazon Queen, que es otro de los clásicos también que podemos nombrar. Y uno importante, sí, que es una trilogía. Bueno, una trilogía son varios juegos, aquí tenemos 2 de ellos, que serían estos 2. Los cuales conocéis, que son el Fahrenheit, el Heavy Rain y el Beyond the Soul. Son los 3 juegos que ha hecho, que bueno, son de, ¿cómo se llama? Los 3 por David Cage, que es bueno, es un personaje importante en el mundo de los videojuegos. Y a ver, son aventuras gráficas, pero bueno, son bastante cinematográficas. Son, sobre todo a mí, personalmente, de los 3, el principio del Fahrenheit es muy bueno. Luego el Beyond the Soul está un poco por debajo, aunque por ejemplo tiene actores famosos como puede ser William Dafoe y Ellen Page, que son los que dan vida a los personajes literalmente. O sea, tienen un tema gráfico, hacen una animación clavada de los personajes y es lo más interesante de este juego. Pero yo para mí creo que el mejor de los 3, hasta que salga el nuevo que es el Detroit, que saldrá para el año que viene posiblemente para la PlayStation 4, es el Heavy Rain. Sobre todo por historia, que la historia es muy buena. Tienes que salvar, es un padre que ha desaparecido tu hijo y tú tienes un problema, un trastorno producido por problemas en el pasado que hace que tengas como problemas de pierde de vez en cuando la memoria, o sea, bueno, la conciencia y demás, y tu hijo ha desaparecido, no sabes si fue culpa tuya o no, y tu hijo está desaparecido y hay una persona que se dedica a matar a niños. Entonces, con esa temática, pues hay varios personajes, un detective, una periodista, el padre, y vas manejando a todos en diferentes elementos. No puedes elegir cuándo, pero en diferentes partes de la aventura también hay un detective del FBI que lo manejas. Entonces, bueno, son como 4 personajes que alguno puede morir y quedarte sin esa parte de la aventura, que es también lo llamativo de la historia, y cómo las diferentes historias se van al final del juego uniendo. Tiene varios finales dependiendo de la gente que sobreviva o no, porque una de las ventajas que tiene este juego es que como cada historia es independiente, pues por ejemplo puede morir uno de los 3 personajes o de los 4 personajes, y es un juego, ya te digo, muy, muy bueno. A mí me pareció muy bueno. Lo que pasa es que es más película interactiva, no, o sea, tienes poca participación, los puzzles no hay puzzles como tal, tienes Quick Time Events donde pulsas diferentes botones. Y no es un juego con tanto puzzle como pueda ser un juego como una aventura gráfica. Pero bueno, son juegos a tener en cuenta. Son muy aconsejables. Sí. Sobre todo gráficamente, ya te digo, son más bien cómo se puede adaptar las 3D. Te pones nervioso, porque además cuando estás ahí tienes un tiempo para hacer las sí, te pone nervioso. Encima, el Quick Time Event, si lo haces mal, te penaliza. A lo mejor en algunos incluso matando al personaje. O sea, que eso, por ejemplo, me llamó la atención, que en un juego muere un personaje de los que estás manejando y a partir de la historia de ese personaje se pierde y ya no puedes seguir investigando esa rama de ese personaje. Te acabas el juego y esa parte de ese personaje, lógicamente, como está muerto, pues aparece su tumba, pero perdiste toda la historia de ese personaje. Entonces eso hace que lo vuelvas a rejugar. Hay también un juego en este tipo de temática, o sea, de tipo de juego, que es el Until Dawn, que salió para la PlayStation 4, que también es muy parecido, es encima de serie B, está ambientada la típica película de serie B de unos chavales que van a una cabaña y aparece un asesino y se los va cargando uno a uno, y es también muy de ese estilo, donde tú, en plan, pasa que son juegos más películas interactivas, con los Quick Time Events tienes que evitar que te mate el tío de la motosierra, entre comillas. Pero bueno, tienen ese factor, como dices tú, que te pone en tensión, y luego, bueno, que son ciertamente interactivos, en el cual de que hay mucha variedad de finales y te da ganas de rejugarlo. Pero bueno, no son tampoco una aventura gráfica al uso. Bueno, podemos pasar a los Hollywood Monsters, juegos españoles. Sí, ¿es Péndulo? No, Péndulo. Sí, es de Péndulo. Hollywood Monsters es de Péndulo, de los primeros que salen. El 1 y el 2, que son juegos muy guapos. Sobre todo el 2, a mí el 2 me parece una aventura, de hecho para mí el 2 es el mejor que Péndulo, ¿eh? Uno de ellos tenía la banda sonora de la Unión, ¿no? Sí, el 1 tenía la banda sonora como una pista de música de la Unión, sí. Me acuerdo que estaba. Se supone, la temática es que se supone que los monstruos de la Hammer en realidad existen y son actores, pero siguen siendo monstruos, no están caracterizados. Y hay un asesinato, hay una investigación, y bueno, está curioso, está gracioso, ¿eh? Después hay otro juego que se llama I Have No Mouth and I Mouth Scream, que está basado en un relato de estos de terror y tiene es un juego curioso también, que lo jugué hace bastante tiempo y que es como una máquina que ha secuestrado a varias personas y es así como futurista y bueno, es curioso este juego, ¿eh?
otro de los clásicos de las Express también. Este también tenía unos dibujos muy gráficos, unos gráficos muy curiosos. Vamos a nombrar, por ejemplo, este sí, el Police y el Snatcher, que son dos juegos de Konami, no, sí, son de Konami, son de Kojima, de juego de palabras. Y es lo que comentábamos antes, con dos juegos de los 90 aproximadamente, no salieron de Japón y es lo que hace muchas veces que algo que está de moda, en este caso eran las aventuras gráficas o sí, los aventuras tipo point and click, como hace que compañías japonesas, a lo mejor como Konami, saquen juegos de ese tipo y encima encarguen a Kojima a hacer ese juego. Pecan también, como suelen pecar todas las obras de Kojima, en que son demasiado cinematográficas. Abusan mucho, por ejemplo, uno de ellos, no sé si el Police es una especie, bueno, encubiertamente, pero es casi un homenaje a las series de policías, o sea, películas de policía de los 90, con Mel Gibson y... ¿La Maleta? Sí, Armaleta. ¿Cómo se llama el actor negro de Armaleta? Danny Glover. Es un plan como un homenaje a esa película. Y luego el otro, Snatcher, es un poco más, no es a lo mejor tan policíaco ciencia ficción, sino es más cyberpunk, sobre todo homenaje a Terminator y al mundo de Blade Runner, que tanto Kojima es lo que hace, muchas veces coge referencias del cine y las adapta a sus videojuegos. Son aventuras gráficas sencillitas, pero bueno, que está bien a tener en cuenta, sobre todo por la temática que tienen y por la persona que está detrás de ellas produciéndolas, que bueno, es bastante maniático y a la hora de buscar la perfección en los juegos que hace y son buenos de Péndulo, por ejemplo, hay otros que no hemos hablado. Objetivo hoy Cocaonia, del 94. Que este era el primero que tuvieron y estaba guapo este juego, era un poco difícil, tenía algún puzzle de estos al final un poco locura, tenía una estética muy similar a lo que era Indiana Jones and the Fate of Atlantis, pero la diferencia es que era un chaval que estaba en la universidad y que estaba enamorado de una chica y bueno, era una trama un poco más sencilla. El Hollywood Monster que hemos nombrado y después pasaremos a los Runaway, ¿no? Que es quizá con lo que más se desconoce, la trilogía del Runaway, que ha vendido en todo Europa este juego. De FX. Era un poco parecida a los Broken World, en el sentido de aventuras y demás, sí, en plan... pero tenía una animación muy chula, sí, tenía una técnica de animación era más ya casi más para que pasaran unos cuantos años. Y esta lo vendían en kioscos prácticamente, y fue su éxito porque eran relativamente baratos de precio y sí eran buenos juegos. Y después hace poco que han sacado el New York Crimes y el Yesterday Origins de hace bien poquito, o sea que esta gente sigue trabajando y haciendo aventuras gráficas. Para mí de ellos el mejor sigue siendo Hollywood Monster 2, los demás, bueno, no me acaban de... Tienen mucho ese puzzle idiota que es o pruebas todos los objetos hasta que sale, ¿no? Que eso es lo que echo menos de los de LucasArts, ¿no? Más juegos por ahí interesantes, por ejemplo el Steep Life, que era otro juego de estos relativamente modernos también. Y ya podemos pasar a la trilogía de Siberia. La tercera parte hace poco hice yo un vídeo del Siberia, pero no me acabo de cuajar. Mira, el 1 y el 2... ¿El 1 y el 2 son en 3D o no? Son como el Alone in the Dark. Son en 3D. Sí. El 1 y el 2 son unos clásicos. A mí me parece una gozada, la historia que te cuenta. Y además es un juego que te acaba enganchando. Porque la historia es en plan... Es que más tú vas buscando... te cuenta la historia de los autómatas. Es ella que es una periodista y quiere ir a hacer una entrevista. El caso es que el tío se va a una entrevista a uno de estos que hace los autómatas, que se supone que ha cambiado el mundo con los autómatas. Y entonces cuando va para allí resulta que no está el niño y te cuenta la historia de por qué le pasó eso, por qué se vuelve en un genio autómata de un golpe que se dio de cabeza. Entonces te montas en un tren que es automático también todo, y te vas pasando por las paradas y es camino a Siberia, a la estepa, ¿no? Y entonces es como muy es fantástico, pero sin pasarse, ¿no? Es muy ensoñador, ¿eh? El juego está muy curioso. Pero la tercera parte me echo para atrás ya que se entero en 3D y que el engine me acaba de cuadrar y tal. Pero bueno, igual está bien también, ¿eh? El 1 y el 2 ya os digo que iba a ser primero un solo juego, pero por tema de pasta lo dividieron en dos y te lo vendieron por separado. Pero bueno, es un juego interesante, ¿eh? Muy, muy guapo. Igual que The Longest Journey, que era otro de esos juegos también del mismo estilo. Y después tenemos de hace muy poquito Timberware Park, que también hice un vídeo aquí de él, de Tim Schafer, como el Maniac Mansion y todo ese tipo de juegos. La estética es un poco eso, en plan entera ahí, en plan... Leí bastante sobre él porque sé que iba a salir para la Switch en verano.
y es una estética ochentera, en plan con mezcla de Expediente X, Twin Peaks. Sí. Muy coñero. Muy coñero y muy los personajes, en plan, es un payaso que muy bien. Detective, o sea, Exacto. tiene como una especie de unos personajes muy atípicos, por así decirse. Tiene una cosa que es un poco como el Maniac Mansion, son así cabezones como eso, pero que se abre la trama y tú vas. No es cerrado, es decir, puedes ir haciendo partes. Que eso está muy bien porque si te atascas en una parte, pues vuelves después. Y después vas cogiendo más personajes, entonces ahí es cuando se lía. Cuando vas saliendo más personajes, tienes que hacer más cosas, ahí se complica exponencialmente. Pero bueno, es un juego muy... Yo todavía no lo he acabado, la verdad. Pero voy por la mitad, bastante avanzado, pero algún día me lo acabaré. Pero es jodidillo el juego, ¿eh? Sí, vamos a ver si alguna vez baja un poquito de precio. Pero bueno, ahora también de este juego que tenemos aquí, de Life is Strange, que este es un juegazo. A ver, es una aventura gráfica, pero bueno, salió por episodios, que es una de las cosas que está bastante de moda, de sacar los juegos en capítulos, como si fuese una serie de televisión. El primero lo podéis entender de este juego, lo bueno que tiene es que el primer capítulo está gratuito. Y es una más así a lo mejor como el estilo como Heavy Rain o como el Beyond the Soul, que es en plan más a lo mejor más cinematográfico, no es igual una aventura clásica tan al uso, pero sí que por ejemplo meten cosas novedosas. Dos de ellas, una es el tema de los viajes en el tiempo, que es importante en este juego para la resolución de puzzles, que es una manera muy original y muy efectiva, y segundo la temática. La temática es en plan de dos amigas del pueblo y vuelve al pueblo, que se dedica a gustar la fotografía y está estudiando en una escuela de artes, y su amiga Punk, que dejó el colegio y bueno, dejó el colegio, creo que sigue en el colegio, pero bueno, es una en plan un poco la chunga de la clase. Y habla un poco más sobre todos los problemas que hoy en día tienen los adolescentes, en plan, pues un poco el tema del bullying, el tema de, pues, temas entre comillas, temas serios, pero están en un videojuego que más o menos para la gente que a lo mejor juega más simplemente por ocio, a lo mejor a un FIFA, a un Call of Duty, y no busca a lo mejor un mensaje así profundo, no, pero la gente que a lo mejor busca que los videojuegos aporten algo, con este tipo de juegos como Life is Strange, pues lo tiene. Yo digo, tiene temas, sobre todo al principio del juego, digo, para no hacer spoiler, tema del bullying, pero después más adelante, tema de las drogas de los adolescentes, el comportamiento de los adolescentes entre ellos y con los adultos, y luego después le mete un poco de un mundo así en plan un poco de ciencia ficción para darles explicación a los viajes en el tiempo, y está muy bien. Es muy en la línea de los juegos de Telegames, en plan con el tema de las decisiones y demás y cómo afecta a la historia, que es lo que está bastante moda, porque por ejemplo en contraposición a este juego, para acabar también nombrar el Firewatch, que para mí salió en 2016 y es uno de los juegos mejores que jugué de ese año, y ese es más sencillo porque bueno, mucha gente lo llama Walking Simulator, o sea que es un simulador de caminar, porque en el juego prácticamente no hay puzzles, las conversaciones están muy limitadas y lo que te hace es contar una historia, pero cuenta una historia tan bien y te engancha tanto y juega tanto contigo contando la historia como la cuenta, que al fin y al cabo es como una película interactiva, pero cuidando la narrativa y aprovechando las cosas o las trampas que puede hacer un videojuego que no puede hacer, por ejemplo, el cine. Y es interesante lo que hablábamos antes, que cogían los videojuegos ideas del cine para hacer las películas interactivas. Y muchas veces no triunfaban porque no te ofrecían nada novedoso. Y como por ejemplo en el Firewatch lo ves una idea novedosa porque utiliza pues ciertos, tienes que jugarlo para verlo, pero bueno, utiliza ciertas cosas que no vas a poder nunca utilizar en el cine. Y está muy bien, y muy conseguido. La historia es muy buena y encima ya te digo, es un juego en primera persona, que bueno, llama la atención para una aventura gráfica, y la historia, no quiero hacer spoiler porque es que es para jugar, y la historia es muy buena. Encima ya te digo, todo el juego es la conversación entre el protagonista, que es tú, y tu supervisora, y con esa conversación y con esos diálogos que vas teniendo con ellas a través de una radio, y el parque nacional en el que estás, que es donde estás trabajando, que es un guarda forestal que vigila los incendios en un verano en los años 80, pues está ambientado el juego. Y es un juego cortito, te lo acabas en 4 o 5 horas, y no es muy rejugable, porque a lo mejor te lo juegas y una vez que te acabaste la historia no tienes en plan de esa de otra manera, habrá un final diferente, no lo hay. Pero es un juego, es como una película, y muchas veces cuando ves una película y te gusta dices, pues aquí lo voy a ver, y pasa lo mismo con este juego. O sea que, por último,
Sí. Recordar un poquito los juegos de Tell Games, así un poco por bueno, encima. El de Regreso al Futuro, que está bastante chulo. Los de Son Max. Sí, Son Max. Luego los que empezaron. Sí, luego el que para el pelotazo, que fueron los de Walking Dead. De Walking Dead y el del Hombre Lobo, que fueron los dos que también empezaron a pegar fuerte. Que están bastante chulos. El de Walking Dead, la primera temporada está muy bien y el productor de la primera temporada de Walking Dead en la serie es el que hace después Firewatch. O sea, ya venía por ahí un poco. Es muy, o sea, ya te digo, la historia de Walking Dead o sea, es muy buena. Hicieron hace poco, de hecho, el de Batman. Sí, que está bastante chulo también. Tienen también uno de. Tienen unos guiones, la verdad es que se ocurren los guiones. Tienen también uno de Juego de Tronos. Y de Juego de Tronos es uno de los últimos. Y va a hacer también Nuevo de la Galaxia, pero ellos a ver, yo primero que jugué estaba bastante bien, pero yo creo que después, una vez que juegas a uno, salvo que te guste el universo, luego después no son juegos a lo mejor para. Por ejemplo, los de LucasArts, tú comprabas un juego de LucasArts y luego comprabas el siguiente y no tenía nada que ver. Y aquí, por ejemplo, si no te gusta Juego de Tronos, por mucho que lo haga Telegames, no te va a gustar. Por ejemplo, jugar los de Walking Dead a la primera temporada y luego jugar el Hombre Lobo, que había el capítulo, porque es lo que no me gusta a mí, que vienen por capítulos, que tienes que comprar. Jugar el Hombre Lobo y como no me gustaba la historia, no me enganchó, y eso que no es mal juego. Lo ponen muy bueno. Sí, lo ponen muy bueno. Yo el de Walking Dead sí los jugué la primera, pero sobre todo la primera temporada. Y bueno, estaban bien, estaban curiosos. Y el de Regreso al Futuro también me gustaron bastante. Es una continuación directa de las películas y eran graciosas. Y el de Batman también lo jugué y tal, y te presentan muy bien los personajes, y tienes tus decisiones. Lo que malo es que tú tomas tus decisiones y según hagas eso te influyen después. Sí, influye para la aventura y para el final. Bueno, pues creo que vamos a terminar aquí con todo este pack de aventuras gráficas. Hemos recorrido todas. Poner aquí abajo si nos hemos dejado alguna o queréis enumerar alguna. Vuestra favorita. Eso, Y muchas gracias por aguantarnos desde el programa de Peters de Grau hasta otra.